Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo, somos los pastores Martínez Ní, estamos desde aquí, desde Puerta del Cielo, estamos muy contentos de poder continuar con este seminario, que esperamos que sea de bendición para todos. Esa es nuestra oración y es nuestro deseo de que pues este seminario nos ayude a ser realmente libres, a quitar, a dejar atrás todas las cosas que nos han estado abrumando y que podamos andar pues firmemente en el plan que tiene Dios para nuestra vida. Y bueno, pues la clase pasada nos quedamos a la mitad, si se acuerda, esposa. Sí. No terminamos, pero está bien, es una buena forma. Yo creo que podemos empezar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. ¿Sí tiene su apunte, esposa, para poder hacerlo? A ver, desde el principio no lo tiene completo. No. Bueno, el caso es de que estamos en el tema de los pensamientos. Nosotros tenemos algunas limitaciones, nos vienen algunos problemas por nuestra forma de pensar, porque en la mente, pues ahí es donde tenemos guardado todo nuestro pasado. Ahí está. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hablado, todo lo que otras personas han hablado, pues ahí está registrado de alguna manera, aunque no nos demos cuenta, aunque lo tengamos olvidado, de cualquier manera ahí se encuentra. Y pues como son nuestros pensamientos, así somos. Eso es lo que dice la palabra, y por supuesto que esto es cierto. Entonces, pues estamos en este tema, nos habíamos quedado, que algunas veces, bueno, tenemos algunos pensamientos como el fanatismo, que es un ánimo exaltado y que pues no está metiendo o no está tomando en cuenta la razón, sino que pues es totalmente dogmático. Y también hablábamos de la mente pasiva, de cuando no somos capaces de discernir lo que está viniendo a nuestra mente, sino que todo lo dejamos entrar, y entonces esto pues nos causa muchos problemas. En la sociedad actual, en el ámbito en el que nos movemos, se promueve mucho el asunto de la mente pasiva. Cuando nosotros llegamos cansados de trabajar, llegamos a nuestra casa, prendemos la televisión. ¿Por qué? Porque queremos descansar, precisamente. Nuestra mente se queda en blanco, queda lista para que todo lo que están diciendo, todo lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, entra directamente a nuestra mente y no ponemos ninguna barrera. Entonces, pues es la razón por la cual los espacios publicitarios en la televisión son muy caros, porque es un tiempo muy propicio para que una persona pueda estar recibiendo información sin detenerla, sin tener ningún tipo de filtro, ¿no? Sino que todo entra tal cual nos los están dando. Entonces, bueno, pues en eso estábamos, ¿verdad? Estábamos hablando también de que tenemos algunos conceptos equivocados de nosotros mismos que están ahí albergados en nuestra mente, tales como la condenación, tales como esperar que Dios cambie a una persona sin que esa persona tenga que hacer absolutamente nada. Entonces podemos, o algunas personas, ¿verdad?, podemos creer que estamos haciendo lo mismo y esperamos un resultado diferente, y pidiéndole a Dios que cambie las cosas. Pues los que tenemos que cambiar, que cambie a otra persona. Eso. Cuando nosotros somos los que tenemos que cambiar. Así es. Nosotros no podemos hacer que nadie cambie. La única persona que podemos hacer que cambie somos nosotros mismos. Entonces, si queremos tener un cambio en nuestro entorno, en nuestra vida, pues la única persona con la que podemos trabajar es con nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, y cambiando nosotros va cambiando nuestro entorno. Eso es una gran verdad. Entonces de ahí vienen también cuestiones de manipulación, algunos conceptos equivocados, como decir que Dios me habla y que tengo un trato especial con Él. Yo me puedo saltar tal o cual mandato o ordenanza porque yo tengo un plan especial con Dios. Tengo una cláusula especial en la cual acordamos Él y yo que podamos trabajar de esa manera. ¿Cómo ves eso, esposa? Yo me acuerdo que pensaba
cuando yo llegué al Señor, pues yo estaba en una relación que no era muy buena, no era lícita, y sin embargo, pues yo leí la palabra de Dios donde decía que conforme llegaste al Evangelio, pues así te quedaras. Entonces yo dije, no, pues está suave, ¿verdad? Porque pues ahora sí que lo caído, ya llegué, ¿verdad? Pero pues eso es un engaño. O sea, muchas veces queremos adaptar la palabra de Dios para que nos justifique nuestros deseos, para nuestra manera de vivir, y ya nada más la acomodamos, y somos buenos para encontrar los versículos fuera de contexto para justificar, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿cómo decía? De los dos pueblos voy a ser uno y no sé qué, y aunque el otro sea yugo desigual, yo decía, no, pues va a romper las barreras para que seamos uno. Entonces, encontré los versículos que quieran para poder justificar una situación que no estaba pues de acuerdo a la palabra de, a la voluntad de Dios, claro. Que está en su palabra. Ahí me acuerdo de dos palabritas que suenan así como medio rimbombantes, pero son importantes. Una se llama exégesis, y quiere decir que de la palabra de Dios yo voy a extraer para que lo pueda aplicar a mi vida. Eso se llama exégesis. Y otra se llama eisegesis, que es de lo que yo quiera, voy a buscar un versículo para que entonces meta ahí mi verdad. No. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque se maneja mucho la eisegesis, cuando lo que debemos tener siempre es la exégesis. Cuando tengamos alguna duda de algo que dice la palabra, hay otros versículos que hablan de lo mismo, que nos pueden dar mejor luz sobre eso que estamos hablando, pero cuando uno quiere ser engañado, es muy fácil engañarse, ¿verdad? Bueno, estábamos viendo de la solución de Dios, apenas empezamos a ver un poquito de lo que era la armadura de Dios, que ya la estudiamos en la clase anterior, y entonces ahí veíamos algunos elementos de esa armadura, en la cual Pablo hace una semejanza de lo que es la armadura de un soldado romano con lo que sería la armadura de un creyente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algunos elementos que podemos aplicar. Ahorita hablábamos del yelmo. El yelmo es la parte del casco, ¿no?, que cubre la cabeza, y eso es importante porque es la que nos protege de las malas ideas, de los pensamientos que quieren llegar y que quieren pues traer una verdad diferente, ¿no? Bueno, no hay una verdad diferente, una idea diferente que es contraria a la verdad. Hablamos también de lo que es la coraza, que es la que cubre nuestro corazón, y hablábamos también de la espada de la palabra, que pues es muy importante y que es pues, esencial que la podamos conocer para que la podamos manejar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí nos habíamos quedado. A partir de aquí, el material que estamos viendo ahora sí es material nuevo, el otro fue un poquito resumen de lo anterior. Y entonces aquí vemos el tema o el punto de la renovación de la mente. Y esa es una palabra bien, bien interesante. Es renovar, o sea, volver a ser nuevo. Entonces, yo pues me imagino, por ejemplo, pues algunos ejemplos que voy a dar pues son de mi práctica docente. Yo llego al salón y entonces el maestro anterior no tuvo a bien borrar el pizarrón y entonces está ahí lleno de quién sabe qué tantas cosas de otra materia. Entonces lo primero que tengo que hacer es borrar todo para que entonces se pueda empezar a escribir lo que es mi clase, lo que va de acuerdo a mi asignatura. Y así tenemos nuestra mente. Cuando llegamos al Señor, así tenemos la mente, está llena de algo que han escrito ahí. 20,000 personas ha dejado ahí su escrito, como si estuviera todo grafiteado, para que me entiendan. Y entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Borrar todo eso. ¿Y cómo es posible? Ese es el punto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para borrar? Si tengo una pared
grafiteada, pues tengo dos opciones. Una, me voy a poner a borrar cada uno, a lavar y a borrar cada uno de esos. Y me voy a tardar muchísimo. ¿Qué otra manera tengo? Pues de plano, borro todo, le metemos ahí pintura blanca o de un color y sobre eso volvemos a pintar. ¿Qué es más fácil? Pues pintar con una pintura nueva. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que meterle una pintura de un color diferente para que todo aquello quede atrás, quede borrado, no quede ni rastro. Hay que meterle las manos que sean necesarias para que quede bien pintado y para que entonces podamos pintar un lienzo nuevo, nuevecito, que ya va a venir sobre una base distinta. Yo creo que eso es muy importante, esposo, porque debemos de estar conscientes que tenemos un bagaje, que tenemos ahí muchas cuestiones conscientes o inconscientes que todavía están en nuestra mente, por ahí escondidas en lo más recóndito de nuestro ser. Tenemos que estar conscientes para que cualquier pensamiento podamos nosotros determinar el origen, ese origen, esa reacción que tenemos, quizás emocional, que viene de atrás, viene de alguna circunstancia, alguna situación, una experiencia que tuvimos y que nos está regresando. Entonces ahora necesitamos estar muy conscientes de eso para poder escuchar, para poder hacer esos cambios importantes. Para hacer esos cambios importantes. ¿Que no nos vemos en Face? A ver, un segundo. Tenemos una pequeña falla en Face. De personas que nosotros no nos vemos. Listo. ¿Ya? Ya estamos. Ok. Adelante. Ahí estamos. Entonces, sí, pastor, estaba diciendo. Sí, ¿verdad? Sí. Que sí, porque de esa manera vamos a cachar ese pensamiento para que podamos determinar el origen, de dónde viene ese pensamiento. Entonces, esto nos hace estar más atentos, pero constantemente. O sea, no dejar que nuestra mente divague así naturalmente, sino que en todo estemos ejercitando esa capacidad de la conciencia, de ver los pensamientos, ¿no, esposo? Así es. Esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos de la mente pasiva. Si tenemos una mente pasiva, una mente que no está, que ya perdió la costumbre, que ya perdió la práctica de esto, ahí estamos bien. Ya perdió la práctica de estar atento, de razonar las cosas que nos están llegando, entonces va a ser muy fácil que caigamos en esto. Aun cuando tenemos una mente nueva, aun cuando el Señor nos promete que tenemos ahora una vida diferente, una vida nueva, libre de ataduras, si nosotros en nuestra mente seguimos aferrados a lo que teníamos anteriormente, ahí vamos a seguir. Es como el caso de los elefantes, ¿no? Cuando están amaestrados, pues cuando son chiquitos, los clavan firmemente a una estaca con una cadena y entonces tratan de zafarse y no pueden porque es demasiado fuerte para ellos. Después de unos días, pues ya no luchan porque ya saben que no va a funcionar, no va a servir de nada. Y cuando son grandes, nada más les ponen la cadena y ya ni siquiera está clavada, ya no está atada a la estaca y el elefante ya no se mueve, porque ya aprendió que a pesar de todos sus esfuerzos no se va a poder liberar. Y a veces estamos así, tenemos una mentalidad acostumbrada a ser esclavos. Entonces necesitamos aprender ya no como esclavos, tenemos que ver la vida como personas libres, con la libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Así es, y precisamente este curso
De eso se trata, de que como el pueblo de Israel estuvo en esclavitud tantos años, pues se creó una mente de esclavitud. Entonces, a través de caminar en el desierto y de tener experiencias, es como fue creando ya esa capacidad de que al llegar a la tierra prometida pudieran ser ya guerreros y pelear y echar fuera a esas naciones. Es lo mismo que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a capacitarnos, a prepararnos para que entonces podamos echar fuera todos esos patrones de pensamiento, de conducta que nos habían esclavizado. Así es. De hecho, bueno, con el pueblo de Israel la cosa fue bastante más drástica. Las personas que estuvieron en esclavitud, que estaban tan aferradas a esa condición de esclavos, que tuvieron que morir todos en el desierto. Ninguno de los que salieron de Egipto llegó a la tierra prometida, excepto 2 personas, Josué y Caleb. Todos los demás tuvieron que morir en el desierto. Entonces, bueno, nosotros no estamos en una situación así. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para empezar. Nosotros no estamos en la condición que estuvo el pueblo de Israel, nosotros estamos mucho más adelantados. Tenemos ventajas grandes que el pueblo de Israel no las tuvo. Entonces, no se preocupen, no vamos a morir en el desierto, vamos a pasar, vamos a llegar a la tierra prometida. Y entonces leemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos van a estar asaltando pensamientos, ¿quién sabe de dónde? Del mundo, del Así diablo. es, de nuestros recuerdos, de todo lo que teníamos, pero todo pensamiento lo tenemos que llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Cada uno de esos pensamientos. Y lo que ya veíamos anteriormente, si tienes una situación que te recuerda un pasado que quieres dejar atrás, pues aléjate de esa situación. En la medida de lo posible, ya no lo hagas. Si tuviste una relación tormentosa y terrible que acabó muy mal, pues ya no veas a esa persona, no veas ni a sus primos, a nada que te recuerde a esa persona, ¿no? Y así nos podríamos ir con cada situación para que podamos tener una mente diferente, una mente libre. Vamos a tratar de que nuestra mente ya no esté atada a la carne. ¿Qué dice Romanos 8:7, esposa? En la siguiente. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ese es el punto. Fíjense cómo dice: no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no hay forma de que estos designios de la carne no sean enemistad contra Dios. Entonces, tenemos una lucha, ¿no? Tenemos la carne y tenemos los deseos de Dios. Nunca los vamos a poder conciliar. Nunca. O sea, ni siquiera hagamos el intento porque esto se logre, porque no va a ser posible. Es como decía, ¿no? O sea, es que yo lo amo, es que es el amor de mi vida. Nada más tiene un pequeño detalle, está casado. Señor, tú puedes hacer que se muera su esposa. O sea, esas son ideas ideas tontas. Que en el momento que nos asalten, pues luego hay que desecharlas. Esto no puede ser. Esto de ninguna manera va a poder funcionar, ¿no? Lo que dice la palabra, a veces lo vemos como así, una regla para impedirnos ser felices, y no es así. La mayor parte son reglas para protegernos, para protegernos de nosotros mismos. Porque si nos dejamos llevar por nuestros deseos y por nuestros pensamientos, nada bueno va a salir de ello. Pero es que además de nosotros mismos, nosotros lastimamos y también le damos en la torre a todo lo que está a nuestro alrededor, sobre todo a nuestra familia. Así es. Sí, no estamos solos, sino que también, bueno, pues nos llevamos muchas veces
a personas inocentes, a personas que nos aman, personas que están con nosotros, pues las perjudicamos y las lastimamos por nuestra necedad. Tenemos aquí entonces algunos casos que todos tenemos de pecados persistentes. Entonces, el pecado, por decirlo de alguna manera, es como si fuera el fruto. Es como si fuera el fruto de un árbol. Entonces, resulta que el pecado lo podemos podar ese arbolito del pecado y entonces por un tiempo no tenemos ningún problema. Pero después de un tiempo o alguna circunstancia, alguna cosa pasa y volvemos a caer como si fuera el primer día. ¿Por qué es esto? Porque hay una raíz, y esa raíz se llama iniquidad. Y mientras no rompamos, no desarraiguemos esa raíz, nos va a seguir molestando toda la vida. Entonces ahí tenemos iniquidad, tenemos rebelión, que son raíces profundas, que las hemos dejado crecer hacia lo profundo durante muchos años. Entonces son difíciles de eliminar, pero si no las quitamos, si no las desarraigamos, vamos a estar luchando con ese pecado mucho tiempo, demasiado tiempo, y eso pues no es otra cosa más que desanimarnos, perder el tiempo, robarnos bendición. Ese es lo único que nos va a traer. Entonces lo que necesitamos es hacerlo con nuestra propia voluntad, y podrás decir, es que yo no tengo voluntad. ¿Cómo le hacemos para fortalecer la voluntad, esposa? Pues necesitamos disciplina. Y esta disciplina puede empezar con una cosa muy sencilla, con que haya un horario y un tiempo para leer la palabra de Dios todos los días, es un buen comienzo. Como yo les decía en alguna clase anterior, yo comencé con tender mi cama. Con eso comencé. Y de ahí, cuando lo logré hacer ya continuamente como un hábito, empecé con otra cosa. Ahora, después de la cama, me voy a leer la palabra de Dios. Y así vamos a ir poco a poco aumentando disciplinas espirituales que nos van a ayudar a que vayamos retomando nuevamente nuestra voluntad. Y si no se puede, también podemos hacer ayuno. El ayuno es el que mata la carne y es muy difícil al principio, pero después podemos hacerlo, porque si no, sucede mucho, ¿no? Hasta hay un dicho que dice que pastor sin panza no es de confianza. No es de confianza. Porque dejamos, somos trinos. Y a lo mejor estamos muy espirituales, pero estamos descuidando también nuestro cuerpo. Entonces empezamos a fallar en eso, a no sujetar nuestra carne, porque si no podemos dejar de comer, no podemos dejar de pecar, porque estamos dándole gusto a la carne. Así es. Y eso está terrible. El ayuno, nada más, creo que ya habíamos mencionado un poquito de esto. El ayuno, bueno, hay muchos tipos de ayunos. Podemos desde dejar de comer, podemos dejar de comer ciertas cosas, podemos hacerlo por un solo alimento, lo podemos hacer por un día completo, lo podemos hacer de muchas maneras este ayuno. Hay que ir midiéndonos, hay que ir viendo cómo nos va con algo más ligero al principio. A lo mejor si te gusta mucho la coca, pues no tomes coca, deja la coca 3 días a la semana o 5 días a la semana, en fin. La idea es de que tu cuerpo se vaya sometiendo, que tu cuerpo aprenda que no vas a hacer lo que el cuerpo quiere, sino vas a hacer lo que el espíritu quiera. ¿No? Ese es el punto. Y el testimonio es muy importante. ¿Cuántas veces vamos con una dietista que está gordita? ¿Qué decimos? ¡Ay! ¿Qué me va a enseñar ella? ¿Qué me va a dar? Pues primero que, ahora sí que médico, cúrate a ti mismo, ¿no? O que vamos a los aeróbics y también está
la guía está muy, muy gordita, ¿no? Y sentada. Y sentada, ¿no? Y sentada dirigiendo. Entonces, nosotros también, o sea, como hijos de Dios, debemos de manifestar esa sobriedad, el mantener, como decía, ceñidos nuestros lomos, el ser sobrios en nuestra manera de vivir, que podamos nosotros predicar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, y no estar diciendo una cosa y que los demás estén viendo otra. Claro. Claro, y aquí, bueno, pues es importante que cuando nos encontremos, cuando el Espíritu nos esté hablando y nos esté mostrando las áreas en las cuales estamos mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es complicado, no tengamos condenación por eso. Arrepentirnos. Pedimos perdón, el Señor nos perdona y volvemos a comenzar. Sí. Entonces, es muy importante que permitamos que el arrepentimiento haga su labor. Recibir el perdón. A veces no nos perdonamos nosotros mismos. Yo me acuerdo hace muchos años, yo ya estaba pues en el camino ya de la palabra, estaba sirviendo en algunas áreas, en fin, y entonces en una de esas con un pastor, pues me descubrió por una frase ahí, que en una plática me descubrió y me dice, ¿sabes qué? Ahí tienes todavía un problema y lo vamos a arreglar ahorita. Y en ese momento a perdonar relaciones anteriores, a perdonarme a mí mismo, porque sin darme cuenta yo estaba repitiendo cosas, estaba haciendo cosas porque no me había perdonado yo mismo. Entonces es muy importante que podamos pedirle perdón a Dios porque le hemos ofendido, en la medida de lo posible pedirle perdón a las personas a las que hemos ofendido. Restitución. Si están presentes, si ya no están presentes, de todos modos pedirles perdón en nuestro corazón delante de Dios para que entonces se pueda traer esta liberación, podamos tener un lienzo nuevo, un lienzo limpio sobre el cual poder escribir una historia mejor. Y eso también tiene que ver con la santidad, ¿no, esposo? Porque pues ahí seguimos arrastrando hasta relaciones que tuvimos anteriormente y las andamos trayendo, como decía mi esposo, pues nos acordamos. ¿Por qué nos acordamos? Porque todavía están ahí. Si están ahí, todavía están afectando de alguna manera, porque queriendo o no, de repente hacemos comparación, y qué hubiera pasado, si no sé qué, y del exnovio, y él sí me quería, y cosas que podemos pensar, necesitamos romper con todas esas relaciones, sobre todo cuando fueron ilícitas delante de Dios, o sea, porque si no, entonces todavía están ahí haciendo su cóctel de demonios en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Entonces necesitamos liberarnos también de todo eso, de muchas cosas que vamos a ir viendo poco a poco. De muchas cosas, realmente lo mismo. Mientras más años tenemos cuando llegamos al Señor, pues somos más susceptibles de traer un bagaje pesado, porque normalmente pues andamos ahí arrastrando cosas terribles durante toda nuestra vida. Si como creyentes, como personas ya regeneradas, todavía cometemos algunas cosas, pues antes era la vida, era lo que hacíamos todos los días, todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante, el asunto del arrepentimiento es crucial. El perdón tiene una función liberadora que es muy, muy importante y muy impresionante. Entonces hay que permitir que este arrepentimiento, este perdón, haga su efecto para que podamos avanzar. Muchas veces no avanzamos por esta falta de perdón. Ahí está, ¿puedo comentar algo? Claro. Es que ahorita me acordé, si tu mujer alguna vez abortaste y todavía sigues sintiendo condenación, todavía sigues sintiendo dolor, pues es importante que puedas arrepentirte y que puedas recibir el perdón de Dios. Porque si fuiste violada y todavía te duele, es que no has sido sanada. Entonces es muy importante que podamos
arrepentirnos de la parte que nos toca, que podamos recibir el consuelo, la sanidad de parte de Dios y que podamos perdonar. Porque si no perdonamos, ahí va a seguir esa espinita todo el tiempo y se va convirtiendo en un cáncer. Así es. Y nada más una cosa, esposa, no nada más es la mujer, también el hombre, que a veces el hombre es el que lleva a la mujer a hacerlo, ¿no? O es el que provoca que se haga. Entonces, como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, si tú, hombre, obligaste a una mujer con la que estuviste a que abortara, también es importante que ahí se haga una labor, se pida un perdón, te perdones a ti mismo, porque eso fue una ofensa grave, es un homicidio. Así es un homicidio. Aun cuando ahora se hable de que no, es un homicidio, definitivamente, y hay que pedir perdón por eso. Pero no hay pecado ni grande ni pequeño que Dios no pueda perdonar. Así es. Por eso nos ha rescatado. Así es, esa es la gran, lo maravilloso de la redención, que todos nuestros pecados pueden ser perdonados, pero nos tenemos que arrepentir. Esa es la única condición, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Bueno, vamos a seguirle adelante, si no, nos vamos a quedar otra vez igual. Entonces necesitamos activar nuestra mente. Esto es la forma más efectiva de poder renovar nuestra mente, es activándola. Entonces, si hemos tenido periodos de mente pasiva, entonces lo que necesitamos es reactivarla. ¿Cómo lo hacemos? A través de la lectura, a través de la oración, a través también, por supuesto, de alabanza, de adoración. Pero no solo eso, también, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer? Ponte a leer. Nada más que ahora vas a leer con un sentido crítico. Claro. Ahora te vas a dar cuenta de cuando hay en esa lectura situaciones que, bueno, pues no están de acuerdo a la palabra de Dios, no para que no lo leas, sino para que tú estés consciente y para que aprendas de eso también. Entonces, no está bien que te vayas a poner a ver una película demasiado erótica, por ejemplo, porque ahora ya decía, no se trata de eso, no seamos permisivos y no manejemos las cosas a nuestra propia conveniencia. El punto es de que ahora nos podemos dar cuenta de lo bueno y de lo malo. Y si tiene más malo que bueno, pues entonces ya no lo veas, ya no lo leas, ya no sigas viendo eso, porque no te trae ningún beneficio. Pero haz lo que te gusta hacer, hazlo, mantén tu mente ocupada. ¿Te gusta estudiar? Ponte a estudiar. La esposa está estudiando desde hace algunos años. Se metió, bueno, primero estudiaba canto. Esa es la historia de mi vida de casado. Primero estudiaba canto. Después ya dejó el canto porque pues, murió su maestro y entonces empezó a estudiar inglés. Bueno, pues ándale, pues estuve estudiando inglés. Después llegó hasta un cierto nivel y entonces empezó a estudiar francés. Y ahí vas con el francés también hasta que llegó a un cierto nivel. Y después, ahorita en la aventura que se encuentra, y que ahí voy yo también, está estudiando italiano. Pero, ¿puedo decir sí, algo? Claro. Cuando yo supe que mi mente podía ser renovada y me pude quitar esa etiqueta de tonta, de burra, de incapaz, porque tengo la mente de Cristo, eso me hizo darme cuenta de que tenía yo la capacidad y de intentarlo. Y por eso decidí estudiar, porque dije sí puedo. De hecho, desde hace más de 30 años no había terminado la prepa. Pero con esta idea de que mi mente está renovada, pude terminarla. Y ¿sabes qué? Si algo te gusta, puedes estudiarlo, puedes actualizarte en aquello a lo que te dedicas, porque ya tienes otra mentalidad. Y el resultado fue que con la prepa y con las clases de idiomas,
pude conseguir un mejor trabajo que el que yo tenía antes. Y eso pues me ha beneficiado muchísimo, porque además, o sea, ya como hija de Dios, sé que puedo lograr lo que quiera conforme a la voluntad de Dios, porque Él me respalda. Así es. Así es, definitivamente. No hay nada que no podamos lograr. Nuestra única limitación nos la ponemos nosotros mismos. Porque no hay nada que no podamos lograr. Eso es una gran verdad. Y nuestra principal limitación, les digo, somos nosotros. Bueno, yo doy clases de ciencias. Cuando algún alumno o alumna me dice, es que yo no puedo, digo, no. Lo primero que tienes que hacer es dejar de decir que no puedes. Porque si dices que no puedes, pues entonces ya ni siquiera vengas a clase. Porque ya dijiste que no puedes. Entonces, todos podemos aprender todo. Nada más es cosa de que hagamos lo necesario para aprenderlo. Y perseverar. Y perseverar hasta que lo logremos. ¿Cuántas veces reprobé? Bueno, más bien, ¿cuántas veces presenté mi examen de la prepa? No sé, un montón. Se tardó 30 años, pero no creo que estuvo 30 años sin hacer nada. Lo intentaba y reprobaba, pero no se dio por vencido. Hasta que pudo, hasta que lo logró. Definitivamente, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Así es. No hay más. Para nosotros ya no hay limitaciones. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es. No porque seas muy bueno, sino porque tienes una mente diferente. Así es. Pero esta mente diferente, los primeros que tienes que creer que lo tienen, somos nosotros mismos. Si tú crees que sigues igual que antes, entonces sigues igual que antes. Pero si tú crees que tienes una mente diferente y que no hay nada que te limite, no hay nada que te limite. Claro, amén. Amén. Bueno, vamos a seguirle, vamos al punto número 4, esposa, los principios del espíritu. Pues vamos a ver que aquí necesitamos la revelación de la voluntad de Dios, y esta se da de espíritu a espíritu. Es verdad que conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra, porque es toda la voluntad de Dios está escrita en la palabra. Pero hay una parte específica para nuestra vida, para nuestra circunstancia personal, que solamente puede ser revelada, iluminada a través del Espíritu. Esta es la palabra rema, que es para nuestra situación específica y especial. ¿Sí? La palabra de Dios tiene muchas cosas que nos llevan de un lado a otro. Vamos a decir que dice que no es bueno ser muy rico, ¿no? Que tengamos cuidado con la riqueza. Y por otro lado, tampoco se trata de que seamos paupérrimos. O sea, siempre hay una palabra especial para cada uno de nosotros. Y esta solamente se puede dar en el Espíritu. Así es que es importante que nos mantengamos unidos espiritualmente, en comunión constante con Dios, para que podamos conocer esa voluntad, para que podamos comprenderla a través de la intuición, desarrollar nuevamente esas capacidades espirituales que Dios nos puede hablar también a la mente, a través de razonamientos y de cuestiones, a través de otras personas, a través de su palabra, a través de una película, a través de lo que sea. Si nos tiene que hablar a través de una burra es porque de plano estamos no hay otra, ¿no? Pero así tenemos que hacerlo, de poder comprender esto y hacer un compromiso con Dios, con nuestra voluntad. Esto es lo más importante, que lo que hayamos recibido, digamos un sí al Señor, y que además de esto, lo llevemos a cabo. Porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no ponemos por obra eso, el Espíritu Santo se comienza a apagar, porque si nunca le vamos a hacer caso, nada más vamos a decirle que sí, pero nunca vamos a llevarlo a la acción, pues se comienza a apagar. Y ya lo único que nos quedamos es que nos quedamos gordos espiritualmente de tanto conocimiento, tanta palabra, pero no, nuestra vida no cambia. Seguimos con los mismos problemas, con la misma piedrecita que me vuelvo a tropezar.
Así es. Sí, nada más hay un detalle acerca de esto. La voluntad de Dios está expresada en su palabra, definitivamente. Y por eso es importante leerla. Porque a lo mejor resulta que Dios tiene para ti una palabra específica en el libro de Sofonías. Y tú naciste para un versículo o un pasaje que se encuentra en Sofonías. Y ese libro pues, te da flojera y no lo lees. ¿Cuándo te vas a enterar? Nunca te enteraste de cuál era la voluntad de Dios porque nunca leíste a Sofonías. Entonces tenemos que leer toda la palabra, y en toda la palabra estarnos preguntando, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mí? Sí hay cosas que son generales y está bien, es de interés, pero tenemos que estar buscando lo que tiene Dios para mí, para mi vida, en este momento específicamente. Así es. Así es. Ok, seguimos. Vamos con las leyes de la mente. Y bueno, pues aquí hay algunas cosas que son importantes. Primero, vamos a ver que el hombre hace lo que la mente decide. Normalmente, salvo algunas muy pocas excepciones, todo lo que hacemos, primero lo pensamos. Primero pienso lo que voy a hacer y después lo hago. Muy pocas ocasiones, primero hago y después pienso. Entonces, primero lo formulo en la mente y después ya procedo a hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos pensando. Porque lo que ya pensamos, lo que decidimos, pues ya lo vamos a hacer después. Pero ya lo que vemos ya es el tercer paso, ¿no? de un proceso. Primero lo pienso, lo decido y lo hago. Entonces hay que tener cuidado desde la raíz. De qué es lo que pienso, después entramos a la voluntad, que es todo un tema, y después ya lo estaría haciendo. Esa sería la primera de estas leyes. La segunda, esposa, dice... Pues cuando nosotros tomamos esa decisión de nuestra voluntad hacia el espíritu, hacia lo que dice el espíritu, hacia lo que dice la carne, porque no hay de dos, no hay más que esas. Entonces, cuando decidimos por las cosas del espíritu, vamos a tener entonces paz, vamos a tener vida, ¿sí? Porque la carne pues nos va a llevar a la muerte. Así es, así es. El espíritu produce paz y produce vida, y la carne produce muerte. Así es. Ok, vamos a ver entonces. Dios también transmite su dirección por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de nuestro propio espíritu. Por eso tenemos que tener nuestro propio espíritu en plena capacidad, en plenas funciones, para que podamos recibir esa instrucción de parte de Dios, porque Él no se va a comunicar en una voz audible. Lo puede hacer, pero normalmente no es así, sino que va a hablar a nuestro espíritu. Y ahí es donde se van a llevar a cabo, vamos a tomar la decisión de seguir a nuestro espíritu o de seguir nuestros deseos, nuestra mente, lo que el mundo nos está dando. A ver, también, pero si nosotros tenemos una mente perturbada, entonces va a dañar nuestra vida espiritual. Ya esto podemos hablar, por ejemplo, cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos y estamos en una situación emocional muy fuerte, o que estamos en una angustia muy fuerte, alguna situación que se presente en nuestra vida, no es buen momento para tomar decisiones. Así es. No podemos tomar decisiones significativas para nuestra vida cuando estamos así. Cuando estamos en depresión, tampoco. No es conveniente. Ahorita que estamos, lo que estamos viviendo en este tiempo, también es para que seamos muy prudentes en tomar decisiones radicales. Porque a lo mejor estamos del chongo dentro de la casa y ya decimos que ya, divorcio. Porque estamos en una situación, tenemos que recordar que es algo atípico, algo especial. No podemos confiar en nuestras emociones en este momento.
necesitamos mantenernos firmes en la fe. Y aprovecho para darle las gracias a los pastores Hurtado, porque la clase que estamos tomando de familia nos ha servido mucho para nuestro matrimonio. La verdad, estamos cariñositos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, pastores. Muy, muy buena clase. Y sobre todo práctica y sentida, vamos, que se ve que no es algo que estudiaron, sino es algo que está saliendo de su corazón, y eso es muy, muy importante y se los agradecemos mucho. Dice la segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí yo quiero hacer énfasis en dominio propio. Tenemos que estar en una situación de dominio propio para que podamos tomar una decisión que valga la pena. Como decía la esposa hace un momento, si nosotros estamos en una situación de ira, de temor, de depresión, y ahí tomamos decisiones, seguramente nos vamos a arrepentir de esas decisiones. Eso no va a ser algo que debiéramos haber hecho. Entonces hay que estar en pleno control, en pleno dominio de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente, para que entonces podamos tomar una decisión de acuerdo a lo que Dios nos esté diciendo. Pero tenemos que estar en esa posición de dominio propio, no estar ahí en medio de una tormenta, sino estar bien sobre la roca, bien asentado sobre la roca, que es la palabra que es nuestro Señor Jesucristo, para que entonces podamos tomar una decisión valiosa. Pues yo también podría decir que en el caso de la depresión, es muy curioso porque bueno, yo tenía crisis constantes antes de Cristo y de repente después de Cristo, pero una amiga muy querida me decía, ¿y has salido en otras ocasiones? ¿Te ha sacado el Señor? Y yo, pues sí, fíjate que sí. Dice, pues entonces descansa en su gracia y espérate a que te saque. O sea, porque ya no veía. Y eso me sirvió mucho, porque decía yo, pues sí, ¿verdad? O sea, yo le busco, me condeno porque no estoy feliz y Dios es bueno, y entonces yo sentía todavía más condenación encima de la tristeza y encima de todo por no ser pues, agradecida con Dios, por sentirme mal, me sentía mal. Entonces, todo eso, pues dejarse caer en la gracia, en las manos de la gracia de Dios. Así ¿no? es. Así en lo es. que pasan los quebrantos, ¿no? Así es. Dice la palabra del Señor en Hebreos 8:10, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel y también con nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. La ley está aquí en nuestra mente y está en nuestro corazón. Nosotros tenemos la plena capacidad para saber lo que es correcto y lo que no es, lo que va de acuerdo al plan de Dios y lo que no es, porque tenemos una conciencia que reside en nuestro espíritu. Tenemos que hacerle caso a esa conciencia. Entonces, bueno, pues esto es, el espíritu debe gobernar la mente y pues ya el tiempo se nos está terminando. Vamos a hacer una cosa, esposa, para terminar. Vamos a orar. Sí. Vamos a orar, por supuesto, para nosotros mismos, pero también yo les pido que se unan con nosotros a esta oración para que esto que estamos aprendiendo no se quede en nuestra mente, que baje a nuestro corazón y podamos tenerlo de una manera práctica que nos ayude a ser mejores personas, que de eso se trata. ¿Vale? Entonces, ¿quiere empezar, por favor, esposa? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú toques esas fibras sensibles en los corazones de quienes estén escuchando, Señor, estos comentarios, esta plática, Señor, este tiempo en tu presencia, porque tú estás aquí, Señor. Y pues, Padre Santo, yo te pido, Señor, perdón. Queremos pedir perdón, Señor, por todas aquellas cosas, aquellas situaciones en las cuales, Padre, te hemos ofendido.
terriblemente, Padre, y bueno, pues tú has enfatizado el día de hoy, Señor, acerca de aquellas mujeres, mi Dios, que han abortado, Padre. Yo te pido, Señor, perdón en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que eso es un asesinato, Señor. Y Padre Santo, es algo que ha traído condenación